Del grupo 3, donde antes estaba Diego. Buenos días, doctor. Estamos Lisbeth Flores y Ceci Durán. Perfecto. Del grupo 4, donde antes estaba Laura. Del grupo 5, donde antes estaba Andrés. Del grupo 6, donde antes estaba Dayana. Estamos doctor Brenda y Vanessa. Ok. Ya. Ok, entonces vamos a empezar la actividad viendo Doctor, algunos estamos elementos. otros más del grupo donde antes estaba Brian. Ya, ¿quiénes están ahora en el grupo donde antes estaba? En Brian estaba en el grupo 2. ¿Quiénes están ahora? Maite y David. Maite y David, perfecto. Del grupo 4, donde antes estaba Laura. Del grupo 5, donde antes estaba Andrés. Ya, ok. Bien, veamos un poco esta actividad. Entonces, todo el mundo apaga sus micrófonos y yo les voy a proporcionar el mismo. ¿De acuerdo? Doctor, ¿Sí? aquí ya tenemos representantes del grupo 4, ¿Quiénes serían? Stephanie Vélez y Jocelyn Rodríguez. Stephanie y Jocelyn. Perfecto. Entonces, el único grupo abandonador es el grupo 5 de Andrés. Ya, ok. Veamos ahora la actividad. Bien, fíjense ustedes que ahora la prioridad en los hospitales de tercer nivel fue la implementación de las unidades del tratamiento del desnutrido agudo severo o las unidades de tratamiento del desnutrido agudo grave. Estas unidades de tratamiento que se elaboraron para funcionar en los hospitales de tercer nivel, como nuestro hospital, el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel, está conformado por un equipo multidisciplinario. En este equipo tenemos, aparte de nutricionistas, tenemos pediatras nutriólogos, tenemos licenciadas en enfermería, tenemos auxiliares, tenemos psicólogas, tenemos fisioterapeutas, residentes y estudiantes. Entonces, en esta actividad, donde trabajamos varios profesionales y estudiantes, vemos a los niños con los problemas de desnutrición más graves que se están generando en nuestro país. Entonces, este es un centro de referencia. Ahora, la pregunta será aquí. Si está esta unidad implementándose para tratar al desnutrido agudo grave, las palabras clave serían aquí agudo y grave. Entonces, vamos a preguntarle inicialmente al grupo, a ver, a Stephanie. Stephanie, ¿qué es agudo en tu opinión? Agudo para mí es algo que tiene una evolución rápida y que se implementó y tuvo una evolución rápida. Ok. Vamos a preguntarle ahora, a ver, vamos a insistir con el grupo 5 de abandonadores. ¿Los abandonadores del grupo 5 ya han despertado? Ok. Entonces vamos a preguntarle ahora a Lisbeth del grupo 3. Lisbeth, ¿tienes algún otro comentario al respecto? Sí, en la desnutrición, el agudo se refiere a marasmo en líneas generales y eso quiere decir que todavía no ha llegado a afectar la talla, hablando específicamente de la desnutrición. Tam- y tampoco ha tenido lo que se llama un equilibrio entre comillas. No ha logrado un equilibrio. Entonces, este está afectando gravemente Ya, al ok. organismo del niño. Muy bien.
Ok, ahora apaguen sus micrófonos, vamos a aclarar algunos conceptos. Primero, para definir agudo, vamos a utilizar el índice peso para la talla. Cuando utilizamos estas dos variables, por ejemplo, peso y talla, hablamos de índice, que por el momento solamente dice esto, una relación de dos variables. Pero cuando hablamos de indicador, es cuando a este índice peso-talla le vamos a dar un valor a partir de cierto lado. Por ejemplo, a partir de -1, a partir de -2 desviaciones estándar. Mientras no le pongamos ninguna desviación estándar o percentil para entender en qué lugar está ubicado, y solamente digamos peso-talla es un índice. Entonces, primero diríamos, el índice peso para la talla tiene que estar bajo. Primera característica. Segunda característica, el índice talla para la edad tiene que estar normal. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en el capítulo de crecimiento, vimos de que lo primero que se puede controlar de un día a otro es el peso. En cambio, la talla, que es el segundo parámetro que va aumentando, solo se puede controlar de mes en mes. Y se necesitan por lo menos 2 meses para hacer un seguimiento. El perímetro cefálico también aumenta de mes en mes y aumenta en centímetros mucho más lento que la talla. Por lo tanto, también se necesitan varios meses para poder darnos cuenta de que el perímetro cefálico se ha alterado. En este sentido, cuando tenemos una desnutrición aguda, la desnutrición es tan corta en tiempo de evolución que solamente se puede ver la deficiencia del peso para su tamaño. Pero la talla para su edad todavía no se nota porque necesita varios meses para evidenciarse. Ahora, la pregunta vamos a variar. Vamos a volver a ver este asunto. Vamos a volver a insistir con el grupo 5. El grupo 5 ya ha despertado. Donde antes estaba Andrés. Bueno, veamos a Maite. Maite, ¿qué es crónico en tu opinión? Del grupo 2. Buenos días, doctor. Crónico, en mi opinión, significa que ya lleva un tiempo largo, algún problema, digamos, que va a ir a afectar al niño. En nuestro caso, esto sería cuando el niño ya alcanza el equilibrio, el pseudoequilibrio, el nuevo equilibrio en su cuerpo, que con la desnutrición. ¿Ya? Ok. Vamos a preguntarle ahora al grupo 4 a Stephanie. Stephanie del grupo 4, ¿qué opina al respecto? ¿Qué diría usted que es crónico? Que ya tiene, o sea, que ya es de larga evolución. Y en este caso no, o sea, los índices estarían supuestamente no afectados. Ya, miren, yo partiría de esto. Si esto es agudo, el índice peso-talla tiene que estar bajo, el índice talla-edad tiene que estar normal, bajo la lógica relación de que primero se afecta el peso y después la talla. Si es de corta duración, tiene que estar afectado el peso y no la talla. Pero peso como tal no tiene sentido. Peso para la talla bajo, talla solita no tiene sentido. Talla para la edad tiene que estar normal. Entonces, el desnutrido crónico, el índice talla para la edad tiene que estar bajo, es decir, ya afectó la talla. Por lo tanto, han tenido que haber pasado varios meses para que esto se nota. Pero curiosamente, el peso para la talla tiene que estar normal. ¿Cómo es posible esto? Si ha pasado tanto tiempo, tendría que estar afectado el peso. Aparentemente sí, pero si la talla está baja, este peso que está bajo está adecuado para esta talla y por eso es que no se nota. Entonces, es crónico cuando el índice talla para la edad tiene que estar bajo y el índice peso para la talla tiene que estar normal. Ahora, veamos un poquito esta pregunta a continuación. Vamos a preguntarle a Brenda del grupo 6.
Brenda, ¿quiénes crees tú que se mueren más? ¿Los desnutridos agudos o los desnutridos crónicos? Los agudos tienen nutrición rápida Ujú. y esto va a hacer que los cambios en él sean mucho más notorios respecto al peso. Ya, ok. Muy bien, volvemos a apagar los micrófonos y vamos a razonar sobre esta lógica. Los que más se mueren son el desnutrido agudo, es decir, aquellos que tienen un peso, un índice de peso para la talla bajo. Este desnutrido agudo se considera un desnutrido emaciado en la definición del Ministerio de Salud. Es un desnutrido emaciado. Aquel que tiene un peso para la talla bajo. Ese sería un desnutrido agudo. Y este tiene altas posibilidades de morirse. Veamos otro que se puede morir. Un desnutrido cuyo índice peso para la talla no está tan bajo. O incluso puede estar normal, pero tiene edema. Entonces, ¿qué estoy pesando? Estás pesando agua. Entonces, si estás pesando agua, si tiene edema por la movilización del líquido al tercer espacio, ese está tan grave que lo que estás pesando es agua. Por lo tanto, ahí ya no importa dónde esté el parámetro peso para la talla. Automáticamente lo consideras grave. Agudo, grave. Entonces, si es que no tiene edema, para que sea un componente de gravedad, agudicidad, tiene que estar el peso para la talla bajo. Pero si es un desnutrido cuyo índice peso para la talla no está tan bajo, o incluso puede estar normal, tengo que estar seguro de que no tenga edema. Si no tiene edema, está leve el caso. Pero si tiene edema, es grave. Entonces, este es un desnutrido agudo, edematizado, o de tipo kwashiorkor. Pero, ¿qué pasaría si tengo un desnutrido crónico? Un desnutrido crónico tiene una talla para la edad baja. ¿Ya? Pero se reagudiza. ¿Eso qué significa? Este ya era un desnutrido crónico. Su índice talla para la edad estaba bajo, pero su índice peso para la talla tiene que estar normal. ¿Y qué pasa con este niño? Pues se enferma, le da una diarrea, por ejemplo. Y antes este índice peso para la talla estaba normal, pero con su diarrea se ha vuelto a reagudizar y se ha desnutrido más. En este caso, el peso para la talla también está bajo simultáneamente. Entonces ya no solamente está bajo la talla para la edad, que lo catalogaba como crónico, sino que ahora se ha reagudizado y el peso para la talla también está bajo simultáneamente o presenta edema simultáneamente. Entonces sería un desnutrido crónico reagudizado. Entonces fíjense ustedes que la palabra clave para poner riesgo a un niño de que se muera es la agudicidad. Un desnutrido agudo edematoso, un desnutrido crónico reagudizado o un desnutrido crónico que se ha vuelto a edematizar. Y eso le da criterio de gravedad. Entonces, estos son los niños que tienen más posibilidad de morirse. Entonces, una de sus compañeras hace un momento atrás hablaba de la homeorexis. La homeorexis es algo muy parecido a la homeostasis, solo que la homeostasis, como ustedes saben, se da en condiciones normales para mantener el equilibrio interno de nuestro organismo. Como un desnutrido tiene un marcado desequilibrio, su cuerpo trata de buscar nuevamente un equilibrio dentro de ese desequilibrio. Y a este nuevo equilibrio, dentro de ese desequilibrio como consecuencia de la desnutrición, es que se conoce como homeorexis. La homeorexis, en términos simples, es una adaptación reductiva. Quiere decir que el organismo se adapta a sobrevivir con un aporte de calorías y de proteínas insuficiente. Por lo tanto, esto lo lleva a un autoconsumo. Entonces, si le faltan calorías y proteínas exógenas, va a utilizar sus propias calorías y proteínas autoconsumiéndose. Entonces, en esta clase, lo que vamos a hacer es enfatizar en el manejo, en la aplicación del tratamiento.
La fisiopatología en profundidad lo hemos revisado en el tercer año y valdría la pena que revisen esta presentación, porque ahora voy a referirme muy de pasada en relación a la fisiopatología. Lo que me interesa ahora es la aplicación de un tratamiento para resolver el problema. Entonces, los que mueren son aquellos que se desnutren muy rápido y no tienen tiempo de hacer homeorexis porque todo el tiempo están desequilibrándose hasta morir. No tienen tiempo a equilibrarse. El proceso es muy rápido y en un breve tiempo de evolución. O también son aquellos desnutridos crónicos que ya estaban en homeorexis, es decir, que estaban bien, pero vuelven a reagudizarse con una diarrea, con una neumonía, y eso los vuelve a desnutrir, se desequilibran, pierden la homeorexis y se mueren. Ahora, si los centros de rehabilitación se han formado para atender a los desnutridos agudos graves, la pregunta ahora a continuación es, ¿qué tan bajo debe estar su índice, peso para la talla o talla para la edad, para considerarse grave? ¿Qué se te ocurre como posible respuesta, Laura, del grupo 1? Hoy en día el índice peso talla tendría que estar muy reducido, pero Vamos a dejar lo siguiente, Laura. Pregunta abierta a todos los grupos. ¿Alguien podría decirme qué se considera grave? ¿Para qué tan bajo tiene que estar el índice peso para la talla, por ejemplo? Menos de 2 derivaciones estándar, doctor. Ok, muy bien. Vamos a revisar esto. ¿Cómo se llama usted? Lisbeth. Lisbeth del grupo 3. Ok, ya. ¿Y dónde está Andrés del grupo 5? Bueno, los que conozcan a los representantes del grupo 5, por favor, díganle a Andrés que reactive ese su grupo, por favor, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver esto. Si el punto de corte fuera menor a -1 desviación estándar, el indicador peso para la talla mostraría una desnutrición leve. Si el punto de corte es menor a -2 desviaciones estándar, el indicador de peso para la talla mostraría una desnutrición moderada. Si el punto de corte es menor a -3 desviaciones estándar, el indicador peso para la talla muestra una desnutrición grave. Entonces, conceptualmente, un desnutrido agudo está grave si su indicador peso para la talla está menor a -3 desviaciones estándar. O si tiene edema y ya no importa dónde está el indicador, porque cuando tiene edema se supone que están pesando agua. Si tiene edema ya no importa dónde está el indicador, es grave. Si no tiene edema, tiene que estar menor a -3 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Sin embargo, ustedes deben saber que en medicina, en la mayor parte de todo lo que hemos utilizado como parámetro para definir, por ejemplo, anemia, los valores tienen que estar menor a -2 desviaciones estándar. Si hablamos de hipotensión arterial, tiene que estar menor a -2 desviaciones estándar. Si hablamos de microcefalia, tiene que estar menor a -2 desviaciones estándar. Si hablamos de microcefalia, tiene que estar menor a -2 desviaciones estándar. En casi todo en medicina utilizamos el parámetro -2 desviaciones estándar. Porque esta -2 desviaciones estándar es un parámetro tan extremo, que está alrededor del percentil 95. Es decir, sumamente, es un extremo muy lejano de la mediana. Por lo tanto, esto es lo que generalmente hemos utilizado en medicina. Sin embargo, la recomendación del ministerio es que utilicen la -3 desviaciones estándar. Hasta aquí lo único que valdría la pena decir es que, de acuerdo, conceptualmente, menor a -3 desviaciones estándar es grave.
Ahora, realmente, si queremos que estos niños no se mueran, habría que cambiar el punto de corte. Definitivamente. Definitivamente habría que cambiar el punto de corte y no utilizar la -3 desviaciones estándar. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Voy a plantearles una secuencia lógica de razonamientos. No solo porque todo lo que utilizamos en medicina debería ser menor a -2. Cuando ustedes han llevado el tema de la evaluación nutricional en nutrición con el doctor Sevilla, ellos generalmente para enseñarlos en la tabla de Waterloo utilizan la -2 desviaciones estándar para hacer todas las clasificaciones. Entonces, Waterloo utilizó también la -2 para hacer las clasificaciones. Pero ahora bien, quisiera algo más para convencerme por qué debería utilizar la -2 desviaciones estándar. Fíjense ustedes lo siguiente. Nosotros tenemos como fuente externa de nutrientes los macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Todos estos pueden producir energía. Algunos nos interesan más como energía, como los carbohidratos y las grasas, y otros más como formar estructuras, como las proteínas. Pero sea como fuese, todos pueden producir energía. Nuestro cuerpo se encarga de almacenar estos macronutrientes también en forma de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Ahora, si ustedes entraran en un estado de inanición, es decir, no consumirían suficiente cantidad de calorías y de proteínas, ¿qué crees tú que se utilice inicialmente? ¿Los carbohidratos, las grasas o las proteínas, David? Del grupo 2. Vamos a hacer la misma pregunta a Ceci. David, te escucho. Los carbohidratos, doctor. Ya, los carbohidratos. Vamos a preguntarle a Ceci. Ceci, del grupo 3, ¿estarías de acuerdo en que lo primero que se consumen son los carbohidratos? Cuando no consumimos suficiente cantidad de calorías y proteínas, nuestro cuerpo utiliza primero los carbohidratos para responder a las necesidades energéticas. Si estás de acuerdo con esto, Ceci, del grupo 3. Sí, doctor, creo que sí. Ok, si estamos de acuerdo en que los carbohidratos son los primeros que se utilizan, ¿cuál crees tú, Ceci, que sería lo siguiente que se utiliza, las grasas o las proteínas? Las grasas. Ya. Ok, en realidad lo que ocurre secuencialmente es esto que ha dicho David y Ceci. Lo primero que se utilizan son los carbohidratos, que están almacenados como glucógeno en el hígado. Y luego empezamos a utilizar las grasas. Cuando empezamos a utilizar las grasas, la evidencia de esta inanición, porque estamos formando energía de nuestros propios nutrientes, empezamos a utilizar las grasas. El metabolismo empieza a formar cetonas. Cuando ustedes toman un parcial de orina y se encuentran cetonas en el parcial de orina, entonces ya sabemos que estamos utilizando grasas. Y lo que se utiliza a continuación son las proteínas. Entonces, primero se utilizan los carbohidratos, luego se utilizan las grasas y luego se utilizan las proteínas. ¿Ya? Carbohidratos, grasas y proteínas. Esto ocurre secuencialmente cuando entramos en un proceso de desnutrición. Ahora, vamos a cambiar lo siguiente. Esto ocurre cuando no estamos comiendo bien, pero no tenemos ningún problema más que solamente la falta de nutrientes. Ahora, si es que a esta falta de nutrientes, le ponemos una enfermedad, por ejemplo, diarrea, entonces se pierde esta secuencia de utilización progresiva de nutrientes. Primero carbohidratos, luego grasas y luego proteínas. Entonces, como se pierde la secuencia, se utiliza simultáneamente todo, porque con la enfermedad hay mucha demanda energética, entonces ya se pierde esta secuencia de utilizar primero carbohidratos
grasas y proteínas. Entonces, se utilizan los tres al mismo tiempo porque hay mucha demanda de energía. La que estábamos utilizando no alcanza. Los carbohidratos se acabaron en 12 a 24 horas. Entonces tengo que echar mano a las grasas. Para que no se me acaben rápido las grasas, el cuerpo prefiere las proteínas. Ok, entonces, ¿qué pasaría si tengo un desnutrido que está en menor a menos 2 desviaciones estándar? Pues seguramente sus reservas han de estar considerablemente disminuidas y probablemente en algunos casos muchas de estas reservas sean mínimas. Entonces, si este niño estaba con menos 2 desviaciones estándar cuando llegue a su hospital y ustedes lo catalogan como moderado y no utilizan un manejo diferencial, en menos de una semana, va a llegar a ser menor a menos 3 desviaciones estándar. Entonces, si un niño con desnutrición aguda me llega a mi hospital, yo lo catalogo como desnutrición moderada y no hago un manejo diferencial, en una semana llegará a menos 3 desviaciones estándar porque consumirá simultáneamente al mismo tiempo carbohidratos, grasas y proteínas. Es decir, no va a caminar a la desnutrición grave, va a correr. Esta es la razón central por la cual se debería cambiar el punto de corte. Cambiando este punto de corte, tomando todas las medidas necesarias, es que se ha evidenciado un significativo abordaje oportuno de los niños. Por lo tanto, obviamente que voy a tratar con un protocolo diferenciado a los que están con menos 3 desviaciones estándar, pero también debería hacerlo a los que tienen menor a menos 2 desviaciones estándar, si es que además tienen complicaciones, como diarrea o neumonía, porque sé que en una semana van a terminar en menos 3 desviaciones estándar. También podría utilizar el sentido común. A ver, si tengo un niño que no está comiendo bien y que yo sé que necesita comer mejor, que necesita darle vitaminas y darle minerales, y sé que su organismo está en una etapa de desequilibrio, ¿voy a esperar a que esté totalmente desequilibrado para actuar? Sería ilógico, sería irracional. Entonces, un abordaje racional, oportuno, puede salvar la vida a estos niños. Fíjense ustedes que en los 90, cuando se hacía un tratamiento sin protocolo, se moría casi el 50%. Cuando se empezaron a utilizar la mitad de las recomendaciones internacionales en el tratamiento, esta tasa de letalidad se redujo al 15%. Pero cuando se utilizan todas las recomendaciones, la tasa de letalidad se reduce al 2%. Fíjense ustedes, esta es la mejor evidencia de que haciendo bien las cosas, podemos evitar que niños que se mueran, que tengan la posibilidad de morirse, casi el 5%, se reduzca a un 2%, cumpliendo todas las recomendaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos, cómo se emplean, cómo se operativizan estas recomendaciones. En su presentación, la primera recomendación era tratar y prevenir la hipoglicemia. Entonces, la primera pregunta va a ser para Jocelyn. Jocelyn, esta pregunta es para ti del grupo 4. Usted tiene un recién nacido emaciado, masculino, de 2 años de edad. Pesa 6 kilos y su talla es de 65 centímetros. Su peso para la talla es menor a menos 3 desviaciones estándar. Se toma la glicemia capilar al ingreso y se encuentra a 65 miligramos por decilitro. ¿Qué te parece este problema, Jocelyn, del grupo 4? Buenos días, doctor. Podemos ver que el recién nacido está en hipoglicemia. En hipoglicemia. Ok, aquí, perdón, aquí no debería, aquí no, no hay un recién nacido de 2 años, eso es un error mío, por favor. Es un niño emaciado, ¿ya? Es un niño emaciado, masculino de 2 años de edad, pesa 6 kilos y su talla es de 65 centímetros. Fíjense, a los 2 años, 6 kilos y 65 y su parámetro peso para la talla es menor a menos 3 y tiene 65. Entonces, Jocelyn dice que está con hipoglicemia. Entonces, la pregunta, para responder esta pregunta, para poder responder esta pregunta, lo primero que tendría que hacer es, ¿cuál es el punto de corte de la glucemia para considerar hipoglucemia? Entonces, para tratar o prevenir la hipoglicemia, ¿cuándo se considera hipoglicemia a un niño desnutrido? Se considera hipoglucemia
hipoglucemia cuando esta es igual o menor a 60 miligramos por decilitro. Esto también ha sido modificado porque el ministerio dio un valor muy bajo, 54 miligramos por decilitro. Pero este era un valor muy bajo para actuar en un niño que no tiene reservas energéticas. Por lo tanto, en un consenso de expertos se decidió subir el punto de corte a 60 miligramos por decilitro. Por lo tanto, ahora se considera hipoglicemia cualquier valor que sea igual o menor a 60 miligramos por decilitro. Ya sabemos que la hipoglicemia es uno de los principales problemas, porque hay bajos depósitos de glucógeno, hay baja absorción de glucosa, hay inapetencia, no quiere comer. Y si come, pues tiene una mala tolerancia a la vía oral, tiene intolerancia al ayuno. No es como nosotros que podemos estar toda la noche sin comer hasta el día siguiente que llega el desayuno. Ellos se morirán si hacemos eso. Estos niños frecuentemente tienen septicemia, por lo tanto tienen alta demanda de energía. ¿Bien? Entonces, pongamos atención a la glucemia. Entonces, este niño acá, con 65 miligramos por decilitro, vuelvo a preguntarle a Jocelyn, ¿está hipoglicémico? Como acabamos de ver, no. No está con hipoglicemia. Entonces ahora vamos a preguntarle a Vanessa del grupo 6. Vanessa, entonces, si no está con hipoglicemia y me llega un desnutrido demasiado menor a menos 3 desviaciones estándar, con el parámetro peso-talla, ya sé que no tiene hipoglicemia. ¿Pero qué voy a hacer con este niño con relación a la glucemia específicamente? Buenos días, doctor. Buenos días. Como tendríamos que darle un bolo de glucosa al 10% por vía oral y controlar la glicemia cada 30 minutos. Y cuando Eso es lo la que haríamos. glicemia ya es normal, ya iniciar la alimentación con F75. En este caso, entonces, primero le harías un bolo de dextrosa. Sí, doctor. Ya. Pero primero tendríamos que ver si está consciente el niño, ¿no? Y Lo primero que depende tienen que también. hacer es... Ya, ok, de acuerdo. Sí es importante esos aspectos. Miren, lo primero que tienen que hacer es ver si es que esto está o no con hipoglicemia. ¿Está con hipoglicemia? No, no está con hipoglicemia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que tratar la hipoglicemia, tengo que prevenir que la haga, porque que no tenga ahora no quiere decir que no la vaya a tener después. Entonces, lo que tengo que hacer es prevenir la hipoglicemia, no tratar. Entonces, ¿cómo voy a prevenir? ¿Cómo voy a prevenir la hipoglicemia? Primero, tengo que hacer un control periódico de la glucemia al ingreso y luego lo voy a ir controlando cada 4 a 6 horas. Mientras más comprometido esté el niño, más frecuente será el manejo de este niño. Perdónenme un segundito. Por favor, les rogaría que me llame en una media horita. En este momento estoy en una conferencia. Gracias. Entonces, les decía, imagínense, si fuera menor a menos 2 desviaciones estándares, ya sé que conceptualmente es una desnutrición moderada, de repente lo controle cada 6 horas o cada 8 horas, pero si este es un menor a menos 3 desviaciones estándar, tal vez tenga que tratar su problema controlándole cada 2 o cada 4 horas. Es decir, controlando la glicemia cada 2 o cada 4 horas. Yo sé que estoy controlando una glicemia capilar, me aseguraré de controlar por lo menos al ingreso una glicemia central. Entonces, hasta aquí no le he puesto dextrosa. ¿Por qué? Porque no tiene hipoglicemia. Entonces voy a solicitar glicemia central de control y lo voy a alimentar cada 2 horas de día y de noche con una leche diluida, que tiene 75 calorías por cada 100 ml. ¿Qué pasa si no quiere alimentarse? Sonda nasogástrica y va a comer sí o sí. Esto es lo que se debería haber hecho con este caso. Ahora, vamos a imaginar que realmente tenga hipoglicemia. Realmente tiene hipoglicemia. ¿Sí? En este caso, vamos a preguntarle ahora algún voluntario que no haya sido martirizado y que no esté anotado en ningún grupo. Ok, entonces vamos a volver a hablar con Stephanie. Stephanie, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú en el caso de que tenga hipoglicemia?
doctor. Sí, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, Stephanie. Ya sabemos qué hacer para prevenir la hipoglicemia, pero ahora vamos a imaginar que tiene hipoglicemia. Ya. ¿Qué harías? Sería recuperar lo más pronto posible la glicemia para evitar que se siga consumiendo las otras fuentes. Entonces podríamos darle un bolo de glucosa al 10%. Vía Un oral. bolo de vía oral. Ok, veamos qué parecería ser lo más consecuente o lo más apropiado. Lo primero que tendría que preguntarle es, ¿está consciente? Sí, está consciente. Ok, entonces voy a darle dextrosa al 10% empleando la vía oral. Pero, si la respuesta fuera, ¿está consciente? No. Entonces, ¿está inconsciente? ¿Está inconsciente? Sí, está inconsciente. ¿Está inconsciente? Sí, está inconsciente. Bueno, en este caso, ¿puede usted canalizar una vía endovenosa con prontitud? Debería ser mi siguiente pregunta. Sí, perfecto. Entonces ponle la dextrosa por vía endovenosa, porque está inconsciente. Pero si mi respuesta puede canalizar una vía endovenosa con prontitud fuera, no puedo, no tengo capacidad, no tengo experiencia, no tengo personal, entonces emplea una sonda nasogástrica. Ahora, la cosa es la siguiente. Ya sea que utilice la vía oral cuando esté consciente, o utilice la vía endovenosa si está inconsciente, o la sonda nasogástrica si está inconsciente, en cualquiera de estas tres condiciones, vía oral si está consciente, o vía endovenosa si está inconsciente, o vía sonda nasogástrica si está inconsciente, en cualquiera de esas circunstancias, todos deberían recibir bolo de glucosa al 10% por vía endovenosa. Menores de un mes, 5 cc por kilo en bolo. Mayores de un mes, 10 cc por kilo en bolo. Ya sea que le dé por vía oral si está consciente, ya sea que le dé por vía endovenosa si está inconsciente, o por sonda nasogástrica si está inconsciente y no puedo canalizarlo rápidamente. Por lo tanto, vamos a preguntarle ahora a Stephanie del grupo 4. Stephanie del grupo 4. Stephanie, vamos a plantear para ver si me han entendido bien. Vamos a imaginar que este niño tenga 10 kilos. 10 kilos y está con hipoglicemia y está consciente. Tiene 10 kilos. ¿Cuánto de dextrosa al 10% le tocaría si tuviera 10 kilos, Stephanie? Por vía oral si está consciente. De dextrosa al 10%. Y tiene más de un mes de edad, por supuesto. Exacto, si tiene 10 kilos por 10 cc, 100 cc. Entonces tendría que darle 100 cc de dextrosa al 10% por vía oral si estuviera consciente. Si estuviera inconsciente, tendría que darle los 100 cc por vía endovenosa si es que puedo canalizar. Si no puedo canalizar, los 100 cc por sonda nasogástrica. Entonces, este parámetro es válido tanto para vía oral, vía endovenosa o sonda nasogástrica. ¿Por dónde le voy a dar? Dependerá si está consciente o inconsciente. Si está inconsciente, dependerá si puedo canalizar o no puedo canalizar con prontitud una vía endovenosa. Y punto. Para tratar y prevenir la hipotermia, no voy a decir gran cosa. Lo que quisiera que quede claro es lo siguiente en relación a este punto. ¿Cuál es el punto de corte para considerar hipotermia? ¿Cuál es el punto de corte para considerar hipotermia? ¿Qué se te ocurre como respuesta, Jocelyn? ¿Por debajo de cuánto considerarías hipotermia? Por debajo de 36. Veamos el punto de corte. Se considera hipotermia toda temperatura igual o menor a 36.5 grados centígrados. Este punto de corte también fue subido. El ministerio puso un punto de corte mucho más bajo de 35.5. Entonces, conceptualmente, si uno tiene su hijo y le está haciendo frío, nadie espera pues a que tenga 35.5 para actuar. Todo el mundo lo abriga antes. Con mayor razón en un desnutrido. Se subió el punto de corte. Actualmente el punto de corte es toda temperatura igual o menor a 36.5 grados centígrados. No voy a hablar mucho sobre tratar o prevenir la hipotermia porque es una recomendación demasiado básico.
Si no tiene hipotermia cuando llega al hospital, pues bien abrigadito. Si tiene hipotermia cuando llega al hospital, medidas activas para recuperar la temperatura. Y esto está en su manual. Entonces, esto no vamos a desarrollar ahora porque tenemos otras tareas y nos queda poco tiempo. Entonces, la siguiente tarea es tratar y prevenir los desequilibrios hidroelectrolíticos empleando Resomal o uso de SMD. Esa sería la recomendación la siguiente recomendación. Hasta aquí hemos visto, a ver, primera recomendación. Para que nos quede claro, primera recomendación, tratar o prevenir la hipoglicemia. Ya hemos estudiado cómo prevenir y hemos estudiado cómo tratar. Segunda recomendación que hemos hecho es tratar y prevenir la hipotermia. Para eso dependerá si tiene fiebre o no tiene fiebre. El punto de corte es 36.5. El siguiente punto corto es tratar y prevenir la deshidratación y el choque. Ese es el punto. ¿Cómo voy a hacer esto? Si tengo un niño que me llega deshidratado con choque, necesita rehidratación por vía endovenosa sí o sí. ¿Cómo voy a rehidratarlo? Voy a rehidratarlo empleando una solución de Ringer lactato, pero mezclado con dextrosa al 5%. Le pongo mitad de Ringer y mitad de dextrosa. Por ejemplo, podría ser una combinación de 500 de este con 500 de este. O podría ser una combinación de 200 de este con 200 de este. O una combinación de 100 de este con 100 de este. Es decir, es una dilución al medio. O puedo hacer una dilución al medio también con solución salina. 500 de este con 500 de dextrosa al 5%. O 250 cc de este o 250 de este. Igual que el otro, es una dilución al medio de veces. Ahora, si tengo la suerte y en mi hospital tengo glucosalino, ya viene combinado, no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, el Ringer lactato es una buena solución para rehidratar, pero una mejor solución para rehidratar es una solución que tenga el Ringer lactato y dextrosa, que tenga solución salina y dextrosa, porque aparte de hidratarlo voy a manejar la hipoglicemia o para prevenir de que no se genere esta mientras estoy rehidratándole. Si le doy glucosalino, ya tiene las dos cosas, tiene lo que tiene la mitad del Ringer lactato con glucosa, que es casi lo mismo que decir que es como si tuviera solución salina con dextrosa. Lo único que faltaría es ponerle potasio, y le puedo poner más o menos unos 20.000 equivalentes para 1.000 ml si es que el niño está haciendo diuresis. ¿Qué es lo que hay que saber? Si me llega un niño con deshidratación y choque, tengo que darle esta solución. No Ringer lactato puro ni solución salina, es una solución mixta o glucosalina a 15 ml por kilo por vía endovenosa en 1 hora. Por lo tanto, para que quede claro de que todos están captando la idea, si mi niño pesaba 10 kilos, Brenda, ¿cuánto necesitaría de esta solución especial de glucosalino, por ejemplo? Si tuviera 10 kilos este niño, ¿cuánto necesitaría la primera hora? Doctor. Tu niño tiene 10 kilos y te llega con choque. Entonces tienes que rehidratarlo con glucosalino. ¿Cuántos ml le pasarías a este niño que pesa 10 kilos? Si es por 10 por kilo sería 5.000 cc. Vamos a preguntarle a Vanessa, ¿cuánto le daría usted a su niño de 10 kilos? 150 ml, doctor. 150 ml. 10 por 15 igual 150. Entonces tendría que darle 150 ml en 1 hora y veo cómo está. Si veo que hay mejoría después de 1 hora, digo, está mejorando, está mejorando, está choqueado, pero está mejorando después de 1 hora. Pásele otra vez lo mismo. Eso es lo que dice acá. Si después de 1 hora hay mejoría, repetir el tratamiento y darle otra vez otros 15 ml por kilo. Es decir, otros 150 ml. En conclusión, niño de 10 kilos, 10 por 15, 150 en 1 hora. Veo si mejora. ¿Mejora? Sí mejora. Ok, otros 150 ml. Listo. Veamos la otra posibilidad. Llega ese niño de 10 kilos. Le doy 10 por 15, 150. Le doy los 150 ml en 1 hora. ¿Mejora? No, no mejora. No mejora. Ok. En este caso, no está funcionando el esquema. Entonces, ponle sangre o un paquete globular. ¿Y cuánto le pongo? Exactamente lo mismo. ¿Cuánto es eso? Otros 150 ml. En otras palabras, 10 kilos tiene este niño. Le doy
15 ml por kilo. 10 por 15, 150. Veo si mejora. Si mejora en una hora, vuelvo a repetir otros 150. Si es que no ha mejorado, ya no repito la misma solución. Tengo que ponerle un paquete globular, aunque no tenga anemia. Aquí estoy tratando el choque, porque si le estoy dando este líquido y no estoy logrando hidratar, significa que ese líquido no se queda en el espacio intravascular. Hay tal daño de la membrana que lo que están poniendo de líquido se está pasando al tercer espacio. Si le ponen sangre, no pasará al tercer espacio y se quedará. Y eso permitirá tener volumen. Siguiente tarea. Si me llega un niño que no está tan grave, entonces puedo darle una solución de rehidratación especial. Y tengo que asegurarme de que en cada leche que tome le estén colocando una concentración de minerales y de vitaminas. Este CMD quiere decir concentración de minerales y vitaminas. Entonces, ¿qué hago en la recomendación número 4? Tengo que darle Resomal, que es un sobre de rehidratación oral especial, si tiene diarrea, pero no está choqueado. Por lo tanto, tiene una deshidratación leve o moderada, por lo tanto, no necesito ponerle Ringer mezclado con dextrosa. Solamente tengo que darle una solución de rehidratación oral simple. O le puedo dar CMD a todas sus leches. Aparte de darle el Resomal para su diarrea, que es un sobre de rehidratación oral, cuando empiece a tomar su leche, a sus leches tenemos que ponerle un concentrado de minerales y vitaminas que básicamente tienen una importante cantidad de potasio como punto central. Entonces, si tengo un niño con deshidratación, pero no está choqueado, lo voy a rehidratar por vía oral. ¿Cómo? Con Resomal. ¿Cómo hago Resomal? Un Resomal, un sobre con 1 litro y sigo las indicaciones. ¿No hay Resomal en mi hospital? No hay. Ok, entonces tienes que fabricar uno. ¿Cómo voy a fabricar el Resomal? Pues utilizas un sobre de rehidratación oral estándar y en lugar de diluirlo en 1 litro, lo diluyes en 2 litros. Lo estás diluyendo. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de sodio. Pero también has disminuido la cantidad de azúcar. Entonces le aumentas azúcar. Pero también has disminuido el potasio. Entonces ponle cloruro de potasio unos 18 gramos. ¿No tienes cloruro de potasio? No. Ok, espero que tengas naranjas. Puedes ponerle 2 a 3 tazas de jugo de naranja para ponerle potasio. Entonces he hecho un sobre de rehidratación oral casero, utilizando un sobre de rehidratación oral, 2 litros de agua, 50 gramos de azúcar. Si tienes potasio en jarabe, le pones 18 gramos de cloruro de potasio, que es más o menos 24 cc. Si no tienes cloruro de potasio, entonces espero que tengas naranjas y le pones 2 a 3 tazas de jugo de naranja y tienes tu sobre de rehidratación oral. ¿Y cómo lo rehidrato? Tienes que darle 10 horas y tienes que distribuirlo en un volumen cada 2 horas. Veamos con un ejemplo de niño de 10 kilos. Si tengo un niño de 10 kilos y tengo que darle 100 ml, ¿cuánto le tocaría darle a este paciente Maite del grupo 2? Si tu niño pesa 10 kilos y tengo que darle 100 ml por kilo, ¿cuántos ml le tengo que dar? 1000, doctor. 1000 ml. Perfecto. 10 kilos por 100 tengo que darle 1000. Bien. Ahora dice que tengo que distribuir en 12 horas, distribuyendo cada 2 horas. Entonces, ¿cómo harías, David? Los 1000 entre 12, 200 ml cada 2 horas. Vamos a En calcular. 5 horas. Vamos a ver. Vamos a ver, David, ¿qué has hecho? Mira, hasta aquí estábamos bien. 10 kilos. Por 100, 1000. En 12 horas. Si son 12 horas, significa que tengo que administrar cada 2 horas. En 12 horas significaban 6 tomas. ¿Por qué 6 tomas? Porque son cada 2 horas y tienen que ser en 12 horas. Entonces, en 6 tomas. Entonces, tendría que haber dividido 1000 entre 6 tomas. Si divido 1000 entre las 6 tomas, tendría que tomar 166 cc de Resomal cada 2 horas. Para fines prácticos, esto lo voy a redondar a 170. Tendría que darle 170 ml cada 2 horas. Eso es lo que tendrían que hacer. La pregunta de los exámenes van a ser así. Yo no les voy a decir cuál es cuál es la recomendación número 4. Le voy a decir, su niño tiene esto, ¿qué va a hacer usted? Y aquí estoy enseñándoles cómo aplicar las cosas. ¿Ya? Ok,
La recomendación número 5 dice tratar infecciones, uso de antibióticos de acuerdo a protocolo. ¿Qué se refiere a esto? Si me llega un niño con menos 3 desviaciones estándar, o hemos dicho con menos 2 desviaciones estándar más complicaciones, debe iniciar inmediatamente antibióticos de amplio espectro. La recomendación clásica es ampicilina más gentamicina. No utilizar los parámetros que usualmente estamos capacitados a emplear para reconocer infección, como por ejemplo fiebre. Estos pueden morirse sin fiebre. Por ejemplo, leucocitosis. Estos se pueden morir con un hemograma normal. Neutrofilia. Estos pueden morirse con un hemograma normal. PCR aumentado, que es un reactante de fase aguda. Este se puede morir con un PCR normal. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto en este paciente? Porque no tiene defensas, no tiene energía, está en una adaptación reductiva, está priorizando emplear su energía para no morirse, manteniendo su temperatura, a duras penas, tratando de que no le falte energía a su corazón, que no le falte, no tiene energía para hacer leucocitosis, neutrofilia, fiebre, no tiene energía. Se mueren con un hemograma que parece normal. Por lo tanto, la recomendación internacional y la experiencia mundial ha demostrado que todos estos niños deben recibir antibióticos de amplio espectro tan pronto como llega, independientemente de cómo estén sus exámenes de laboratorio, porque la infección no se va a evidenciar por lo que acabo de explicar. Luego, la recomendación número 6 es corregir las carencias de micronutrientes. Esto consiste básicamente en administrar vitamina A, ácido fólico, zinc y calcio. ¿Cómo hacemos esto? Esta recomendación se las he dejado en sus diapositivas. Por lo tanto, aquí solamente me voy a limitar a decir la aclaración. Si este niño desnutrido grave, menor a menos 3 desviaciones estándar o menor a menos 2 desviaciones estándar, llega con infección oftálmica, necesita 3 megadosis de vitamina A. Si llega sin infección oftálmica, solamente 1 megadosis de vitamina A. Entonces, ¿qué va a determinar si le voy a dar 3 megadosis de vitamina A? Si tiene o no infección oftálmica. Si no tiene infección oftálmica, 1 sola megadosis. Si tiene infección oftálmica, 3 megadosis de vitamina A. ¿Cuánto de vitamina A? Depende de su edad. Si es menos de 6 meses, 50.000 unidades el día 1, 50.000 unidades el día 2, 50.000 unidades el día 15 si tenía problema oftálmico. Si no, 50.000 una sola vez. Si tiene 6 a 12 meses, 100.000 unidades el día 1, 100.000 unidades el día 2, 100.000 unidades el día 3, el día 15, si es que tiene infección oftálmica. Si no tiene infección oftálmica, 1 sola dosis de 100.000. Si tiene más de 12 meses, 200.000 unidades el día 1, 200.000 unidades el día 2, 200.000 unidades el día 15, si tenía infección oftálmica. Si no tenía, 1 sola megadosis. He insistido mucho sobre esto, por favor, que no se vaya a olvidar. También tengo que darle zinc. ¿Cuánto le voy a dar zinc? 2 miligramos por kilo peso. Nuestro niño pesaba 10 kilos. 10 por 2, 20 miligramos de zinc. Y lo puedo fraccionar en 2, que de esos 20 miligramos que le den 10 miligramos en la mañana y 10 miligramos en la tarde, cada 12 horas. El calcio, ¿cómo le damos el calcio? Es mejor darle una dosis de calcio de 200 miligramos 2 veces al día. Eso no es kilo peso, es una recomendación estándar. Si tengo un niño desnutrido grave, le voy a dar 200 miligramos de calcio en la mañana y 200 miligramos de calcio en la noche. Esa es una recomendación estándar, no va por kilo. Y es una recomendación general. Les estoy dando las recomendaciones generales para que por lo menos ustedes sepan los elementos centrales del tratamiento. Después, ¿qué dice? Empieza la alimentación prudentemente dándole la F75 en frecuencia y horarios recomendado por protocolo. ¿Eso qué significa? Significa que la F75 es una leche diluida porque solo tiene 75 calorías por cada 100 ml. Esto está en su libro y dice en su presentación que les he enviado. Dice, la F75 es una fórmula láctea que contiene 75 kilocalorías por 0.9 gramos de proteínas por 100 ml. ¿Ya? ¿Y qué hago? Pues depende de qué tienes. ¿Tienes un desnutrido edematoso o tienes un desnutrido demasiado? El edematoso tiene edemas y el demasiado no. El edematoso ya se considera agudo o grave, no importa dónde esté el parámetro peso-talla. El marasmo necesariamente tiene que tener menor a menos 2 con complicaciones. Peor, menor a menos 3, pero mínimo menor a menos 2 con complicaciones. ¿Qué haces con estos niños? Pues lo que tienes que hacer en este niño para que no se muera es darle 80 kilocalorías y 0.8 a 1 gramo de proteínas.
¿Cómo voy a hacer eso? Dándole F75. Pero la F75 tiene 75 calorías y 0,9 gramos de proteína. Yo tengo que darle 80 kilocalorías y 0,8 gramos de proteína. Esto es fácil de recordar. ¿Cómo tienen que recordar? Si son 80 calorías, 80 al revés, 0,8. Esa es la cantidad de proteínas. 80 calorías. ¿Cuánto de proteínas? 80 al revés, 0,8. Muy bien, pero esa es una recomendación teórica. ¿Cómo la convierto en una recomendación práctica? La conviertes en una recomendación práctica siguiendo esta regla general donde el cálculo ya está estandarizado. Para que yo le dé las 80 kilocalorías por cada kilo y los 0,8 gramos de proteína por cada kilo, le voy a dar 100 ml por kilo de F75 si es edematizado. 100 ml por kilo día de F75 si está edematizado. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas. ¿En cuánto tiempo? En 24 horas. ¿Cuántas tomas serían? A ver si son 24 dividido entre 2. Son 12 tomas. 12 tomas cada 2 horas. Vamos a hacer el ejemplo. Tengo un niño de 5 kilos. 100 ml, tengo un niño de 5 kilos con edema. Entonces, la recomendación es 100 ml por kilo de F75. 100 por 5, 500 ml de F75. Cada 2 horas en 24 horas. Eso significa que 24 dividido entre 2 serían 12. Entonces, 500 ml dividido entre 12 serían 41.6 ml cada 2 horas. Para fines prácticos no puedo redondear hacia arriba, puedo redondear hacia abajo. 40 ml de F75 cada 2 horas. ¿Cómo le voy a dar? Por vía oral. ¿No quiere tomar? Va a tomar por zona nasogástrica, pero va a tomar. ¿Cuántos días? En el edematoso hasta que funde edemas. ¿Cuántos días F75 si tiene edemas? Hasta que funde edemas. Es decir, hasta que ya no tenga edemas. Y una vez que ya no tiene edemas, paso a F100. ¿Qué pasa si me llega un emaciado? El emaciado necesita un poco más. Necesita 100 kilocalorías y 1 gramo de proteínas. El otro era 80,08. Este es 101. También es fácil de recordar. 101. El número 1 básicamente define cuánta cantidad de proteínas. Pero este necesita mayor cantidad de ml para conseguir mayor cantidad de calorías. También ya está estandarizado. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo voy a conseguir las 100 kilocalorías y 1,5 gramos de proteína? Multiplicando 130 ml por cada kilo. Hacen exactamente lo mismo que he hecho acá, solo que en lugar de poner acá 100, ponen 130. Por 5 sacan el valor, dividen entre 12 y redondean y le dan cada 2 horas. Eso ya no voy a hacer. Lograr la recuperación del crecimiento con F100. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar el F75 hasta que funde edemas? ¿Cuánto va a tomar F75 este niño? Por lo menos una semana. Por lo menos una semana. Este no tiene edemas. Mínimo una semana. Hasta que se equilibre. Y después de una semana, pues ya puedo pasar a la F100. ¿Cómo hago para la F100? Que es la recomendación número 8. La F100 es una leche con mayor cantidad de calorías y proteínas, porque si le hubiera dado F100 al principio, lo hubiera desequilibrado más. Tengo que equilibrarlo poco a poco, que es lo que estoy haciendo. Esta F100 tiene 100 kilocalorías y 2,9 gramos de proteínas por 100 ml. En esta etapa no solamente voy a esperar que crezca, sino que crezca más. No solamente que aumente de peso, sino que aumente más. Tiene que ser un crecimiento compensatorio. Entonces se incrementan progresivamente las calorías y por lo tanto el volumen. Aquí ya necesita 150 kilocalorías hasta un máximo de 220 kilocalorías por cada kilo. Y las proteínas entre 3 a 4 gramos por kilogramo día. ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos el ejemplo del niño edematoso de 5 kilos. Recibía 40 ml cada 2 horas, ¿se acuerdan? Recibiendo 100 ml por kilo de F75. Habíamos calculado 100 ml por kilo, hemos dividido entre 12 y nos salía 41 punto tantos y lo damos a 40. Entonces a este niño le hemos dado 40 ml cada 2 horas hasta que funde edemas. Ya ha fundido edemas. Ahora, ¿cuánto tengo que darle? Tengo que darle 150 calorías por kilo y luego 220. Ok, empezaré con los 150. ¿No tiene edemas? No, no tiene edemas. Perfecto. Ahora me toca darle 150. 150. Por sus 5 kilos son 750. Dividido entre 12, 72.5. Para fines prácticos, 60 ml cada 2 horas. Ya estoy bombardeando.
Espero un par de días, 2 días y tengo que seguir subiendo. Ahora le daremos 220, pero ahora ya tiene 6 kilos, ha aumentado 1 kilo con el tratamiento. Entonces ya tendría que darle 220 por 6. ¿Cuánto me sale? 1320. 1320 dividido entre 12, 110 ml. Perfecto, entonces 110 ml cada 2 horas por 2 meses. Está en la fase de bombardeo. Así lo puedo mantener unos 2 meses y después de 2 meses retorna a sus requerimientos normales. Recomendación número 9. Proporcionar estímulo sensorial y apoyo emocional. El niño que ríe está fuera de peligro. Aquí el niño ya responderá a un entorno más estimulante porque tendrá interés en jugar, en conversar con ustedes, en reír, en mantenerse más activo, más interesado en su medio. No se olviden, niño que ríe está fuera de peligro. Esa es la actividad número 9. Y antes de que se vaya a su casa, ¿qué hacemos? Les enseñamos a sus papás cómo alimentarlo, cómo venir al hospital, que termine sus vacunas, que se controle, enseñarle los signos de peligro. Y pare de contar. Entonces, en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. He retrasado 5 minutos en la presentación, pero creo que ha valido la pena para que avanzar de esta manera y ustedes puedan ver cómo se aplican las recomendaciones. Ceci, del grupo 3, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que no te haya quedado claro? No, doctor, está bien. Tenía una pregunta acerca de que si el tratamiento en caso de marasmo, o sea, no funcione, ¿qué es lo que se debe hacer? Si le estás dando la fase de bombardeo y aún así no esté respondiendo. Ya, miren, estas fórmulas, la F75 es una fórmula diluida. Utilizamos una leche descremada. En su libro, Aprendiendo a Aprender, que está en la biblioteca, está cómo se prepara esta leche. El doctor Sevilla también les va a enseñar a preparar alternativas de estas leches en sus prácticas. Entonces, son leches descremadas, y si no hay leches descremadas, en las leches que tengamos en el entorno, incluyendo la leche PIL, si es un niño mayor de 1 año, diluyéndola. Y luego cada vez menos diluida, ¿no? Y aumentándole azúcar, aumentándole aceite para darle mayor valor energético a sus leches. Esto en términos simples. Esta recomendación que les acabo de mencionar, utilizando lo que existe a su alrededor, máximo leche sin grasa, y cuando ya esté recuperando leche normal, y luego que necesita más calorías, hay que aumentarle azúcar a la leche, necesita más calorías, hay que aumentarle aceite a la leche. Ok, utilizo todo lo que tengo a mi alrededor. Funciona en más del 80% de los niños. Menos del 20% no responden. Menos del 20%. Con esos niños que no responden, generalmente no va a responder en la etapa inicial, antes de llegar al bombardeo. Entonces, eso es la excepción más que la regla, y representa un 20% de niños o menos. Estos niños utilizan fórmulas especiales, y esas fórmulas especiales hay que darlas en un hospital de tercer nivel. Ustedes tienen que referir a esos niños. En el hospital a veces le damos leche sin lactosa. Cuando no funciona la leche sin lactosa, entonces le damos no solamente leche sin lactosa, sino leche sin lactosa y parcialmente hidrolizada. Si no funciona, leche totalmente hidrolizada y sin lactosa, de tal manera que su organismo no tenga que realizar el proceso de digestión y absorción, de digestión, mejor dicho, solamente el de absorción. Si no funciona, nutrición parenteral total. Pero afortunadamente, eso es la excepción más que la regla. ¿Ya? Ok, una última pregunta, voy a preguntarle a Vanessa. Vanessa, ¿ha quedado claras las ideas centrales o tú tienes alguna duda? Vanessa, del grupo 6. No, doctor, está bien. Muchas gracias. Bien, quisiera preguntar en general, a ver, preguntaremos a Laura. Laura, ¿cómo ha estado el audio? Ha estado bien, doctor, se escuchó claro. Ok. Stephanie, ¿cómo han estado las imágenes, la presentación? Todo bien, doctor, se veía bien. Ok, muy bien. Entonces no se olviden que el examen va a ser aplicado. No les voy a preguntar cuál es la tarea 3, cuál es la tarea 2. Les voy a decir, su niño tiene esto, llega así, ¿cuánto le vas a dar?
y voy a poner las opciones para que ustedes vean haciendo el cálculo cuál es la respuesta correcta. Entonces, esta va a ser la modalidad. Nos vemos en nuestra próxima sesión de martirio. Se portan bien, no hagan renegar, hagan actividad física y busquen, por favor, a Andrés del grupo 5, investiguen quién es ese grupo de escapistas y que se comuniquen conmigo, por favor. Para la siguiente reunión, háganles un jale de orejas virtual, por favor, ¿ya? Bueno, hasta pronto, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor, que lo vaya bien.